Gigantes sobre la Tierra. Todos hemos oído historias fascinantes de estos seres, que ha hecho imaginarnos en la existencia de estos. Están en la literatura, en el cine y en distintas culturas, y en la Biblia cuenta cómo estos seres poblaron alguna vez la Tierra. Humanos de gran tamaño, de gran fuerza, que aterrorizaban a la gente de la época. Seres monstruosos que no tenían ningún problema en comerse a los humanos comunes, violentos y en su mayoría con una inteligencia limitada. ¿Existieron los gigantes? Hechos arqueológicos así lo indican, pero antes de adentrarnos a este video, te invito a suscribirte, darle un like y también a la campanita. Según el relato bíblico de Génesis 6, versículo 1 al 4, nos dice que la legendaria raza de gigantes híbridos, surgido como el resultado de la unión antinatural entre los ángeles malvados y las mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoc y Noé, y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal. La Biblia dice: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Génesis 6, versículo 4. Si no recuerdas un poco tus clases de catecismo, refresquemos la memoria. El término Nefilim, que se le daba a los gigantes, proviene del hebreo y literalmente significa desertores, caídos, derrumbados. Es una variante del término nafal, caer, derrumbar, cortar, es decir, implica el concepto de división, falla, quiebre, caída, deserción o incluso engaño. Literalmente podría implicar la acción de hacer caer o engañar. David es uno de los grandes héroes bíblicos, y su triunfo sobre Goliat tiene muchas enseñanzas y sentidos que incluso exceden al cristianismo. El trasfondo de la historia es el enfrentamiento de Israel, cuyo rey era Saúl, con los filisteos, un pueblo venido del mar y asentado en las costas cananeas. En una de las ciudades filisteas, Gat, era originario Goliat, un gigante que la Biblia atribuye una estatura de casi 3 metros, y que durante 40 días se lo pasó haciendo alarde frente al ejército israelita, desafiándolo a elegir su mejor hombre para pelear contra él. Si Goliat era vencido, los filisteos serían esclavos de Israel, o viceversa. Nadie se animaba a recoger el desafío hasta que apareció David, un pastor muy joven, adolescente, provisto únicamente de una honda y 5 piedras lisas. Aunque claro, David no era cualquier pastor, nadie lo sabía, pero poco antes había sido ungido secretamente por el profeta Samuel, que actuaba por órdenes directas de Dios, como futuro rey de Israel. A Goliat, el desafío de este muchacho le causó mucha gracia, hasta que David interrumpió sus carcajadas desmayándolo de un hondazo que le dio en plena frente. Una vez caído el gigante, lo decapitó con su propia espada. Pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo. Aparece en el Viejo Testamento. Continuemos. En Números 13:33, cuando Moisés envió a los espías de la tierra a Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a ellos a quienes Dios eligió. Ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. Así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en la balsa, que conducida por su mano, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Sabiduría 14, versículo 6. Los gigantes están presentes en la literatura, aunque generalmente a través de historias pensadas para niños. Existen muchos relatos clásicos como Jack y la habichuela mágica, que si bien tienen varias versiones, todas tienen en común que ser plantadas crecen hasta el castillo de un gigante. Mi favorita, Los viajes de Gulliver, novela publicada en 1726, El gigante egoísta, de 1888, El gigante egoísta, El gigante bonachón, Hagrid dentro del universo de Harry Potter, entre otros.
Gilgamesh y Enkidu. El primer mito que se conoce relacionado a los gigantes es el de Gilgamesh, perteneciente a la mitología sumeria. De este se decía que alcanzaba una altura de 5 metros con 60 centímetros, siendo un caso de altura percibida positivamente, para realizar su valor de héroe y rey. Enkidu, su compañero en la epopeya del gigante Gilgamesh, aparece como un ser primitivo, incivilizado e incluso prácticamente del bestialismo, aunque no deja de ser un personaje positivo que se convierte en el compañero del héroe. Fue escrita aproximadamente en el año 2500 a.C. y es el primer texto que nos da información detallada sobre los reyes más influyentes de la historia de Uruk, el cual, gracias a su travesía, emprende un último viaje en busca de la inmortalidad. Si te gusta el video, te invito a suscribirte y darle a la campanita. Ya en la mitología griega hablaba de los hiperbóreos, gigantes que vivían más allá de los vientos del norte. Y dentro de sus mitos encontramos grandes referencias a gigantes, entre ellos los titanes, incluyendo a Prometeo, que le dio el fuego a los hombres. También eran gigantes los cíclopes de la Odisea de Homero, de los cuales el más famoso fue Polifemo, quien capturó a los hombres comandado por Odiseo con el fin de devorarlos. Polifemo es vencido por la inteligencia del griego. En la mitología nórdica, los gigantes luchan contra los dioses. En particular, en la mitología del norte de Europa derivada al culto de Odín, aparecen los gigantes de hielo, en eterna lucha con los dioses. El padre de los Jotuns fue Ymir, el primer ser viviente que existió de acuerdo con el mito de la creación de la mitología nórdica. Los demás gigantes nacieron de su sudor. Las historias de combate con los gigantes son comunes en el folclore de Gales e Irlanda. Los ogros y los trolls son criaturas humanoides semejantes a los gigantes que también aparecen en el folclore de varias regiones europeas. En el 2010, en la cueva de Dinosova, dentro del macizo de Altai, en Siberia, Rusia, un equipo de arqueólogos halló un molar y un hueso de un dedo. Luego del análisis del ADN realizado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, se llegó a la conclusión que el diente perteneció a una especie homínida que murió hace unos 40.000 años, a la que se denominó denisovanos. En aquel tiempo, los Homo sapiens compartían el continente euroasiático con las otras poblaciones humanas. Una de las características más llamativas del molar fue su tamaño, más grande que del Homo sapiens y de los neandertales. El Instituto Smithsoniano, hoy administrado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, surgió a partir de una donación del científico británico Jet Smithson, quien nunca pisó Estados Unidos, para crear una fundación para el aumento y difusión del conocimiento entre los hombres en la primera mitad del siglo XIX. Hoy es una respetada institución con más de 20 museos que recorren no solo la historia del país, del mundo, sino el desarrollo de la humanidad, como de su entorno natural. En su primera gran publicación en 1848 existe una recopilación de los túmulos, distribuidos por todo el país. Estos estaban siendo destruidos por los nuevos habitantes europeos. El trabajo de Ephraim Scholl y Edwin Davis nunca menciona la existencia de gigantes, pero se hace una revelación. Aquellas construcciones no pertenecen a ningún pueblo originario conocido, sino que se remontan a la prehistoria, anteriores a los nativos americanos. Los túmulos. Algunos son estructuras piramidales planas. Son sitios ceremoniales y religiosos, que se asemejan a pequeñas colinas aplanadas y se encuentran dispersos a lo largo de todo Estados Unidos, desde el sur a Tennessee, al norte de Wisconsin, oeste de Oklahoma y hacia el este en Virginia Occidental. Luego John Wiley Powell, famoso explorador, geólogo y fundador del Bureau de Etnología, como Cyrus Thomas, director de la División de Exploración de Montículos, ahondaron en la historia de que los verdaderos fundadores no habían sido los nativos, sino una raza ya perdida. Los avances de las excavaciones y hasta la documentación de esa época desaparecieron con la llegada de Alex Drika, un antropólogo checo conocido por formular la teoría de todas las razas humanas tienen el mismo origen común. El jefe de Smithsonian, el Dr. Drika, era un racista que no creía en los gigantes y se burlaba de cualquiera que lo hiciera. De hecho, ignoró todos los informes de los científicos Smithsonian, que habían abierto montones de montículos de entierro en América, en décadas anteriores.
Sin embargo, Dirica tiene sus razones para sospechar. El caso de fraude arqueológico del hombre de Pitwood había demostrado que todos los descubrimientos, por más aval científico que tuvieran, no significaba necesariamente que lo convertía en verdadero. A fin de cuentas, nadie quiere ni quería hacer el ridículo. En todos los periódicos de la época en que se desarrolló alguna noticia relacionada con la aparición de esqueletos gigantes o artefactos precolombinos desconocidos, los textos finalizan con la visita de los investigadores de Smithsonian, que se llevaron la evidencia para dar un veredicto, que siempre este era negativo. Todo era un montaje, una humorada arqueológica, o un error de interpretación de los descubridores. Toda esa evidencia, todos esos horrores, en la actualidad no pueden encontrarse en ninguno de los más de 20 museos del instituto. Los periódicos de la época también reflejaron en sus páginas este extraño fenómeno, desde los grandes como The New York Times a pequeñas publicaciones de ciudades en desarrollo. Uno de los primeros registros sobre un esqueleto gigante se produjo en un desaparecido diario de 1883, donde se aseguraba que Mr. John W. Emmert, empleado del Bureau de Entomología del Smithsoniano, exploró un montículo de Bristol, Tennessee, en el que él encontró, entre otras cosas, un esqueleto gigante de un indio. Se narra la aparición de un esqueleto de casi 3 metros, en un entierro grupal junto a otras 7 personas, en la que por su posición se concluía que el gigante había sido un rey. Uno de los casos más controversiales se publicó en el The Wall, el 7 de octubre de 1895, donde se reporta el hallazgo de una momia en San Diego, el cadáver del hombre más alto que jamás haya vivido, una estatura de 2,7 metros. El profesor Thomas Wilson analizó los restos y lo dio por válido. Luego de 30 años de exhibición en el museo, nuevos expertos del museo, liderados por el profesor W.J. McGee, aseguraron que estaba hecho de gelatina y que lógicamente era un engaño, por lo que fue retirado, y hoy se desconoce dónde se encuentra. En 1912, un equipo de arqueólogos de Baylor, Estados Unidos, liderado por los hermanos Chester y Ernest Phillips, excavó en la zona del lago Delavan de Wisconsin, Estados Unidos, donde se encontraban 10 esqueletos de proporciones de una raza desconocida de hombres, tal como transmitió el New York Times el 4 de mayo de 1912. El 31 de diciembre de 1935, el San Jose News publica en su página 12: Paxton Hayes, explorador, estudia la cabeza de una momia gigante descubierta en la cueva profunda, en las regiones inexploradas de Sonora, México. Los restos momificados eran de una raza de 2 metros con 20 centímetros y se conservaron en excelentes condiciones. Hayes era un respetado herpetólogo, un especialista en serpientes que durante un trabajo de campo en Barranca de Cobre oyó por primera vez de parte de la tribu Yaqui la leyenda de la ciudad perdida de los gigantes rubios de Sonora. Los edificios antiguos en la cueva fueron construidos con una mampostería de cemento mezclada con bambú. Las chozas se parecían mucho a las mezquitas, dijo Hayes. Cada canasta que encontramos contenía un cuerpo envuelto como un gusano de seda. Hubo 34 de los cuales 2 fueron mujeres, 9 fueron modificados y los restantes fueron esqueletos. 2 años después, el Washington Post tituló "El Smithsonian asombrado a descubrir momias gigantes". El artículo narra la visita de Hayes al presidente Franklin Roosevelt en la Casa Blanca para mostrarle su hallazgo. Uno de aquellos esqueletos de un hombre de entre 22 a 24 años puede encontrarse en Mutter Museum de Filadelfia, en el medio de la habitación especial con una altura de 2 metros con 30. Uno de los últimos descubrimientos procede a China, donde un grupo de arqueólogos halló antiguos restos cuya altura llegaban a los 2 metros. Si bien en Occidente el tamaño no sorprende, el promedio actual de los hombres chinos es de aproximadamente 1,65 m. La posibilidad de existencia de gigantes humanos de un tamaño extraordinariamente mayor al habitual, ya sea ocultos en recónditos rincones del mundo en la actualidad, o siendo parte de la vida cotidiana de un pasado muy remoto de la Tierra, es un enigma y una posibilidad que apasiona a muchos, y cuyo grado de verosimilitud no ha sido aún comprobado. Si bien no existen pruebas irrefutables de su existencia desde el punto de vista científico, en los últimos siglos han aparecido numerosas pistas que proponen las interpretaciones sobre la historia de los gigantes, además de que
Su existencia aparece mencionada en la Biblia y representa en pinturas del antiguo Egipto. También hay rastros arqueológicos que así indican. Estos son algunos de los más importantes encontrados hasta el momento. Los gigantes de la gruta de Atyuca, en Magli, antigua Unión Soviética. Se hallaron esqueletos de hombres de casi 3 metros, con 6 dedos en sus extremidades, detalles que comparten con el llamado gigante de China meridional. El pie de Goliat, hallado en Sudáfrica. Esta gigantesca huella de pie impresiona en el granito de 1,20 m de metros de largo. Tendría casi 200 millones de años y parece ser una de las mayores evidencias de la existencia pasada de una raza de gigantes. El gigante de Java. Su esqueleto fue hallado en el sur de China y tendría una antigüedad de medio millón de años. La ciudad perdida de los gigantes. Investigadores hallaron una zona remota en la selva amazónica del Ecuador. Una estructura piramidal de unos 80 metros cuadrados de base y 80 metros de altura. Cerca de allí encontraron también objetos de tamaños demasiado grandes como para ser usados por una persona normal, lo cual coincide con las leyendas de la zona acerca de la morada de seres humanos gigantes. El gigante de Filipinas. Se trata de un fósil humano de 5.000 metros, hallado en 1956 en el departamento de Cagayan. Los gigantes cornudos. Estos esqueletos, descubiertos en 1880 en Bradford, Pensilvania, medían más de 2 metros y contaban con un par de cuernos de 5 centímetros sobre el cráneo. Se dice que tendrían unos 800 años de antigüedad. El mito de los gigantes siempre existirá. Aparecerán en el cine, en la literatura, en la mente colectiva de las personas. Solo queda preguntarte, ¿tú crees en los gigantes? Déjamelo en los comentarios. Gracias por suscribirte, darle campana y dejarme un like. Nos vemos pronto con más contenido.